Voy a comenzar con el tema de hoy, que es lo que me interesa transmitirles. Para los que no me conocen, yo soy técnico superior en cardiología, no soy médico, soy paramédico. Y lo que quiero hablar especialmente es de un estudio cardiológico que es muy importante, es fundamental y yo lo defiendo mucho porque generalmente cuando uno habla del electrocardiograma y preguntás a alguien, le decís, che, ¿fuiste al médico? Sí. ¿Y qué tal? Y no sé, me revisó, me tomó la presión, y me hizo un electro. Así nomás, como, me hizo un electro. Como si el electrocardiograma no fuera un estudio importante, es importantísimo, registra un montón de patologías cardíacas y también es muy buen estudio pronóstico en algunos casos, ¿no? Se puede inclusive predecir la muerte súbita. Y bueno, verán, no, hay porcentajes hechos, como decir que detecta el 97% de las patologías cardíacas directa o indirectamente. Yo no sé si es tan así, si es tan real este porcentaje, podría ser el 95%, el 90%, bueno, no importa en porcentaje. Lo que sí es importante que tomemos conciencia es de que el electrocardiograma es un estudio fundamental. Fíjense que cuando van a una guardia por un dolor de pecho o por palpitaciones o algo así, el médico pide sí unos análisis, algunas cosas según por el motivo del que vaya, ¿no? Pero el electrocardiograma está presente en esa guardia. Si vas con estos síntomas, el electrocardiograma es fundamental y el médico dirá luego de hacer el electrocardiograma, más análisis, más su revisación clínica y demás, el médico decidirá si debe ir para otros estudios o no. Pero no dejan de hacer el electrocardiograma. Eso demuestra la importancia de este estudio. Yo acá tengo, escuchándome en este momento, tal vez una gran cantidad de personas que no están en la medicina, que no hacen nada, ni son paramédicos, ni médicos, ni personal de la salud. Y por eso voy a hablar de este tema, voy a tratar de hablar sencillamente. Y sí tengo también otro grupo de gente, tal vez escuchándome en este momento, que son profesionales de la salud y tal vez lo que vaya a decir para ustedes va a estar ya sabido y va a ser muy simple o no. En principio voy a definir qué es el electrocardiograma. El electrocardiograma, voy a decirles una definición teórica que después la voy a desilvanar, es el registro gráfico de la actividad eléctrica cardíaca tomada desde distintos puntos de la superficie corporal. Vieron que cuando se hace un electrocardiograma se los conecta de las muñecas, de los tobillos y luego se le pone unos chupetitos que decimos por acá, por el tórax. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Captamos la electricidad que se genera dentro del corazón. El corazón adentro, bueno, está dividido anatómicamente, tiene dos aurículas y dos ventrículos, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entre las aurículas no hay comunicación, la sangre no pasa de un lado para el otro, y entre los ventrículos tampoco, la sangre no pasa de un ventrículo al otro. Hay un tabique auricular e interventricular. Pero sí la sangre pasa desde, por ejemplo, la aurícula derecha al ventrículo derecho y desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ahora bien, tenemos entonces el corazón derecho, por así decirlo, y el corazón izquierdo, pero todo es el mismo corazón. En el corazón, en la parte de la aurícula derecha, desemboca, entre otras, la vena cava superior. En la desembocadura de la vena cava superior hay un nódulo, un tejido específico, hay un conjunto de células, un tejido ahí, que genera electricidad, pero a la vez es todo un sistema de conducción, conduce, aparte de ser generada esa electricidad en ese nódulo que se llama nódulo sinusal, conduce esa electricidad generada ahí
hacia el resto del miocardio, hacia otro nódulo en principio, que es el nódulo aurículo-ventricular, y lo hace gracias a una ruta, un conjunto, un tejido prediseñado ya, de 3 haces internodales. Desde el nódulo sinusal al nódulo aurículo-ventricular, esa electricidad se desplaza por el haz anterior o de Shane, medio o de Wenckebach y posterior o de Torel. Luego, esto ocurre en la aurícula derecha. ¿Cómo pasa esa electricidad hacia la aurícula izquierda? Pasa por unas células que conducen, que se desprende del haz anterior o de Shane, se desprende unas células, un tejido, un haz, que se llama haz de Bachmann. Y gracias a eso la electricidad que se generó en la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda. Y entonces ahí se activan las aurículas, hacen la sístole, la contracción auricular, y eyectan la sangre hacia sus respectivos ventrículos. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Esta electricidad que salió del nódulo sinusal y vino al nódulo aurículo-ventricular va a pasar a los ventrículos. Y pasa a los ventrículos, estoy hablando solo de la electricidad, pasa a los ventrículos gracias a un haz, que es el haz de His, y ese haz de His en un corto trayecto es grueso y en un corto trayecto se divide en 2 ramas. La rama derecha del haz de His, que va hacia el ventrículo derecho, y la rama izquierda del haz de His, que va hacia el ventrículo izquierdo, llevando esta electricidad que se generó en la aurícula derecha. Esa rama izquierda del haz de His se subdivide en 2 fascículos. El fascículo anterosuperior, que va hacia la parte anterior y superior del ventrículo izquierdo, y el fascículo postero-inferior, que va hacia la parte posterior e inferior de los ventrículos. Luego una red es un tejido que se llama red de Purkinje, concluye llevando esta electricidad hacia el resto del miocardio. Y así se completa entonces, y cuando la electricidad invade los ventrículos y recorre los ventrículos se contraen, se hace la sístole ventricular, y bueno, y ahí el ventrículo derecho va a eyectar la sangre por la arteria pulmonar, hacia los pulmones, y el ventrículo izquierdo va a eyectar la sangre por la arteria aorta, que luego las primeras ramificaciones de la arteria aorta se llaman arterias coronarias. Ahora no me voy a meter en la parte anatómica, voy a seguir hablando de la parte eléctrica. Entonces, volvemos al comienzo, donde el paciente está conectado con electrodos puestos en la superficie corporal. Todo esto que ocurre adentro del corazón, gracias al electrocardiógrafo, el aparato con el cual registramos esta actividad, podemos captar esa electricidad gracias a esos electrodos, y vamos a llevarla a ese electrocardiógrafo. En sí se encarga todo la tecnología, uno no hace nada, solamente aprieta el botón y se la lleva al electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo entonces lo que hace es amplificar esa señal eléctrica y dibujarla, y la grafica, le hace un gráfico a esa actividad eléctrica que está ocurriendo dentro del corazón. Pero ¿cómo puede entonces tomar lo que está pasando dentro del corazón desde afuera? Es la pregunta clave que yo me hacía y que me era casi imposible entenderlo en ese momento. Vamos a hacer una comparación. Cuando uno tira una piedra al agua, la piedra cae en determinado lugar, pero hace círculos y llega ese círculo a la orilla. Entonces, acá ocurre algo parecido. El cuerpo obra como un medio conductor. Si bien la electricidad está ahí adentro, gracias a que el cuerpo es conductor de electricidad, esa electricidad se propaga a las extremidades,
al resto del cuerpo y puede ser captada por estos electrodos, amplificada esa señal y llevarla al papel dibujándola en forma de gráfico. Entonces lo que uno va a analizar es ese gráfico y viendo ese gráfico se va a saber qué ritmo tiene el paciente. Si es el ritmo que caracteriza el electrocardiograma normal, llamado ritmo sinusal, o no, o hay ese nódulo sinusal está enfermo, se inhibió. Ahora, si ese nódulo sinusal está enfermo, por ejemplo, y se inhibió, no está llevando electricidad, todo el sistema que hablé al comienzo, todo ese sistema específico de conducción eléctrica, tiene la capacidad también de generar electricidad y conducirla. Entonces, se enferma este nódulo, el corazón no queda parado. Hay otros focos en ese sistema eléctrico que van a ser capaces de generar electricidad para que el corazón no quede parado y también hacerla conducir y bueno, nos va a salvar, por así decirlo, y va a estar generando electricidad, pero claro que no es el foco normal, no es el que tiene que estar generando, pero bueno, en definitiva no importa, si a mí ese foco no me está funcionando y hay otro que quiere tomar el comando, que lo tome, lo importante es que mi corazón siga latiendo, que bueno, que son muy útiles. Hay muchas patologías que pueden llevar a que esto ocurra. No voy a hablar de eso ahora porque esto es algo introductorio y no quiero meterlos en mucha cuestión. Pero es importante saberlo. Por eso se dice que el nódulo sinusal es el marcapasos normal del corazón. Es el que comanda el corazón. Ahora, ¿por qué comanda él? Si los otros puntos de ese tejido específico de conducción, también tienen la capacidad de generar latidos, ¿por qué comanda él y por qué no comanda otro? Porque es la ley del más fuerte, es la ley de la selva. Él es el que comanda entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, como dice, acá estoy yo, a ustedes también pueden generar, dice él, ustedes pueden generar latidos, pero ustedes los generan entre 40 y 60 latidos por minuto o 30 por minuto. Entonces me impongo yo y comando yo porque no les doy tiempo a ustedes en disparar electricidad. La disparo yo porque yo le estoy dando de 60 a 100 latidos por minuto. En condiciones normales, todo esto puede ser menos de 60, más de 100, pero hablamos de una generalidad y de una normalidad. También puede ser normal si genera más de 100 o menos de 60, según las condiciones de cada uno. No, en esto o en la medicina en sí mismo no todo es tan 2 más 2, 4. A veces 2 más 2 no es 4 y es 6 o es 8. Tenemos que estar abiertos a todo eso. Pero en principio, en conceptos generales, sería así. Y por eso comanda él. Ahora bien, un electrocardiograma normal se caracteriza por esto, por tener un ritmo sinusal. Sinusal. Ahora, ¿cómo me doy yo cuenta de que el ritmo es sinusal? Bueno, tengo que estudiar al respecto y me doy cuenta por ese dibujo hecho en ese papelito largo y finito o un poco más ancho que en 1 minuto, en 2 minutos está hecho, da más o cuesta más tiempo conectar al paciente que hacer el electro, porque el electro es muy rápido para hacer, pero no por eso carece de importancia. Al contrario, es importantísimo. A mí no me preocupa que una persona que no está en la medicina desmerezca al electrocardiograma. Eso no me preocupa porque yo tampoco sé de mecánica, no sé de carpintería, no sé de nada y no tengo por qué saberlo. Para eso el carpintero está el mecánico. A mí lo que me preocupa es que un personal de salud, sea quien sea, médico, enfermero, técnicos de las diversas ramas de tecnicaturas que haya, desmerezca el electrocardiograma. Ese personal de salud tiene que saber, tiene que entender que no se puede desmerecer el electrocardiograma. Nosotros como personal de salud no tenemos que decir, doctor, ya le hice el electro. No, doctor, ya le hice el señor electrocardiograma. Con todas las palabras y en mayúscula. Rescatar y dar la importancia que este estudio tiene.
Ahora, ¿por qué se lo desmerece? Se lo desmerece porque es un estudio rápido, sencillo, se cree que con eso no se dice nada, no sirve para nada, pero es por la misma ignorancia de la persona tal vez al respecto, del personal de salud me refiero, y que no conoce todo esto que es fundamental. Por eso yo les insto a que intenten profundizar en el electrocardiograma, que no le tengan miedo. Tienen que apasionarse con la electrocardiografía. Sí hay que apasionarse con cada cosa que uno hace, pero tienen que apasionarse con la electrocardiografía. Si ustedes logran apasionarse con la electrocardiografía, entenderán poco a poco lo importante que es. Lo que pasa es que hay miedo porque es cierto que es bastante difícil al comienzo y las rayas que uno ve se desdibujan mucho y hay que reaprender cosas y hay que fusionar conceptos que uno tiene adquirido. Y cuando uno ve las patologías por separado, entonces dice, ah, sí, la entiendo y la recito de memoria. Pero el tema es cuando en un solo paciente, en un solo corazón, uno encuentra de esas patologías que se estudió por separado, todas esas patologías mezcladas, entonces las rayas se vienen todas un desastre. y ahí entramos en el temor y en el esto no lo voy a aprender nunca y qué sé yo qué y abandonamos. Y cuando abandonamos, sonamos. No tenemos que abandonar. Tenemos que estar al lado de personas que nos ayuden a entender, que lo que no entendamos repetirlo, preguntarlo 1, 1000 veces hasta lograr entenderlo. No abandonarlo. Lo que no se entiende. Lo que pasa es que vivimos también en un sistema muy individualista, que a mí me pasa mucho cuando hago docencia. No quiero los exámenes, no me interesa tomar exámenes, no me importan los exámenes, estoy en contra de los exámenes, porque el examen es un estrés para el alumno que lo único que le permite es memorizar concepto, todos los que puedan, estudiar de memoria, para rendir bien el examen, porque si se clasifica para eximirse con un 4 o con un 7, con la nota que sea, quieren lograr el 7, quieren lograr el 4, pero no importa si en definitiva sabe o no sabe, ellos, pobrecitos, están aterrorizados. El examen que los va a evaluar a ver cuántos contenidos saben. Y el contenido no se puede aprender en el tiempo académico. Bueno, vamos a suponer, el tiempo académico, la reglamentación dice que electrocardiografía es una materia cuatrimestral. Listo, en 4 meses vos tenés que saberte todo. Teoría, práctica, rendir exámenes, aprobar de 10, de 7, de lo que fuera. Y te ponen un número, como si ese número a vos te garantizara que sabés o que no sabés si te sacaste un 1. Puede ser que te saques un 1 y justo porque te tomaron lo que vos no te acordabas. O que te saques un 10 porque te tomaron justo lo que te acordabas. Porque si te hubieran tomado la otra parte, te sacarías un 1 también. Entonces es tan subjetiva la nota. Y este sistema individualista nos tiene tan comprometidos solo por una nota que se estudia de memoria, que es horrible, con una presión enorme, que lo único que hace es desgastar a la persona y no ir a estudiar realmente por el interés, por la importancia que esto tiene. Entonces, ¿cómo evaluaría yo o cómo evalúo yo cuando me lo permiten? Porque justamente renuncié a una cátedra de docente oficial que tenía porque no estoy de acuerdo con el sistema de puntajes y de nota y de yo sé y ustedes son mis alumnos y yo le tengo que poner un 7, un 8. No, yo cómo evaluaría y cómo evalúo. Primero que no me importa evaluarlos. A mí me importa, como ahora estoy haciendo, transmitir lo poco o mucho que conozco, transmitirlo. Entonces, en un aula, en un curso oficial, lo que yo haría sería que el alumno participe en clase, que participe y que no falte. Yo lo valoraría a ese alumno por la asistencia casi perfecta, excepto que se enferme, fuerza mayor, y por la participación continua en clase. Y creo que de las charlas y de las idas y vuelta es donde va a ir quedando todo ese conocimiento que yo intento y quiero transmitir y que el otro lo aprenda. En definitiva, que lo sepa. Y que si no lo sabe, tenga la suficiente humildad de consultar a un compañero
o a una persona que ya está más entrenada y decir, no me acuerdo de este tema, no lo recuerdo, sé que lo vi, no lo recuerdo o no lo sé directamente. A ver, ¿me lo podés explicar? Porque vivimos en este sistema individualista donde yo sé y yo me saqué 10 y si vos no sabés, sos un burro, vos no sabés y vos te sacaste un 3. ¿Qué importa la nota? Vos sabés mucho, pero sos muy egoísta porque con ese 10 no estás transmitiendo el conocimiento. Y estás siendo muy malo con la otra persona que a lo mejor se sacó un 3. Y no te olvides que aunque te sacaste un 10, un día te podés olvidar de algo y vas a necesitar inclusive del que se sacó un 3. Y a lo mejor con ese 3 conserva un concepto que a vos se te había olvidado y ese que se sacó un 3 o esa persona que sacó un 3, mañana te puede ayudar. Pero esto es otro tema, me estoy yendo por las ramas. Volvamos a la electrocardiografía. Entonces, en el electrocardiograma vamos a observar estos dibujos. A ver si se podrá observar ahí. Yo creo que acá no se ve nada. Ahí se ve algo. Bueno, a ver si puedo marcarles. Pero esto es un estudio, eso es un infarto lo que iba a mostrar y no. No voy a mostrar el infarto, una cosa, quiero mostrar algo muy simple. En este que se ve mejor. A ver si logran ver. ¿Ven esta ondita de ahí? Yo no sé si creo que estoy marcando bien, a ver. Porque como yo estoy al revés, no puedo ver lo que marco, pero sería... A ver si podemos ver. Esta esta redondita chiquita de ahí, esa es la onda P. Esa onda me indica que las aurículas fueron activadas, que fueron recorridas por el estímulo eléctrico. Esta onda, a ver, de ahí, esa. Me indica que la electricidad recorrió las aurículas. Luego hay un segmento, una línea horizontal, que es el segmento PR o PQ, y luego viene un palito ahí, que es el complejo QRS, que ahí esto me indica que la electricidad avanzó a los ventrículos y los ventrículos se activaron. Luego de este palito viene un segmento que se llama segmento ST, que es un segmento muy importante, una línea horizontal, y que junto con esta ondita redonda es la onda T. El ST y la onda T me indican que los ventrículos, este palito que me indicaba que los ventrículos habían sido activados, este segmento con esta onda me indica que esos ventrículos ahora fueron repolarizados o que están volviendo al potencial de reposo, a su reposo. Luego hay un espacio, una línea horizontal ahí, y nuevamente se cumple el ciclo. Otra vez las aurículas son activadas, otra vez los ventrículos son activados y otra vez los ventrículos se quedan quietos. Y así se va cumpliendo el círculo de activación auricular y ventricular. En el electrocardiograma vemos el ritmo y bueno, le decía el primer electro que yo había agarrado no porque era un infarto y no quería avanzar sobre infartos. Pero podemos ver lo que es arritmias cardíacas y también lo que es problema de cardiopatía isquémica, que serían coronarias tapadas y todo eso. Las arritmias cardíacas no son una sola. Arritmia es una palabra general. ¿A qué se le llama arritmia? A toda pérdida o alteración del ritmo sinusal normal se le llama arritmia. Y creo que me están escribiendo calificación, definición docente porque la evaluación de un proceso integral y complejo. Sí, sí, verdad, la evaluación. Lo que pasa es que evaluar al otro. Mirá, yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo a mí me ayudan para que
para que haga un curso, me ayudan unos hermanos de una iglesia que iba, me pagan la mitad, o sea, encuentro un lugar donde dan un curso de electrocardiografía en el año 87, me pagan la mitad del curso, la otra mitad la pago yo, me pagan la beca inicial, y empecé con ese curso porque antes éramos no oficiales, entonces teníamos todos los cursos por separado, técnico en electrocardiografía, técnico en Holter, técnico en ergometría, bueno, todo separado. Después se unificó en el año 98, creo aproximadamente, y se hizo la carrera de técnico superior en cardiología o técnico en prácticas cardiológicas. En ese momento yo voy al curso y justo coincide que había una chica que vivía en el mismo hotel que yo vivía y no lo sabíamos, nos conocimos en el curso, ella me había visto en el hotel, pero yo a ella no. Y llegó el primer parcial y quise abandonar porque no entendía eje eléctrico. Era un montón de flechas en el pizarrón, o sea, yo podía dibujarlas de memoria, podía entender de memoria el cuadrito que me hacían en el pizarrón, pero no lograba entender cómo esas flechas que estaban en el pizarrón se ponían acá en el corazón, cómo yo después en un electro las podía ver si yo en el electro no veía flechas, yo en el electro veía rayas, veía otras cosas. ¿Cómo hacía yo para ver esas flechas que me indicaban el eje eléctrico cardíaco? ¿Cómo hacía para verlas en el electrocardiograma? Entonces iba a abandonar. Yo en el primer parcial le dije a mi compañera, no, yo no sigo más, yo esto no es por hacerlo de memoria, como me pasa hoy día, me gusta entender las cosas, no me gusta hacerlas de memoria, dar un examen de 8, de 10, para que se queden contentos de que yo tuve 10 y yo me quedo contento de que tuve 10, pero no entendí nada, solo usé memoria. No, quería saber, quería asimilar el conocimiento. Entonces iba a abandonar. Mi compañera me dice, Jorge, no abandones por eso, te copias de mí, qué sé yo cuánto. Bueno, la cuestión es que no abandoné, lo hice bien porque yo de memoria lo sabía hacer, a tal punto que todo lo demás valores, todo yo lo entendía, pero eso que era lo sumo de la electrocardiografía es eje eléctrico. Toda la electrocardiografía se basa en eje eléctrico, pero también es cierto que vos para diagnosticar una patología en el electrocardiograma tenés como 5 signos eléctricos que se pueden juntar para identificar, o 4, 3, una patología. Y eje eléctrico es uno de los signos eléctricos, pero no son todos. Tenés 4 más, por ahí yo los 4 restantes me los sabía y no me sabía eje eléctrico. Igual hubiera podido diagnosticar, de hecho podía diagnosticar igual patología. Bueno, el tema es que yo no abandono, doy el examen bien y sigo, me recibo y seguía sin entender eje eléctrico, o sea, sí de memoria, pero no de haber asimilado el conocimiento. Doy gracias a Dios por esa compañera que no me bloqueó, que no me dejó en el camino, que Dios me la puso para que me sostenga en ese momento. Y pude rendir bien el examen, y pude aprobar, y pude todo lo que se hace normalmente. Y gracias a eso, yo luego en un momento determinado, después pasaron como 3 años, no sé, fui a ofrecerme a un lugar, a una salita, y el director de ahí de la salita justo me dice, viste, qué bien lo tuyo, viste eje eléctrico, agarra un electro, ay, digo yo, justo lo que no sé, él va a venir a hablarme. Y ese director empezó él a dibujar el eje eléctrico ahí en el electrocardiograma, decirme, mirá, el eje está así, está allá. Y yo no sé si era el miedo que, como iba a buscar trabajo, yo recién recibido, lo entendí, se me hizo la luz y lo entendí. Y era una tontería tan grande, pero estaba como bloqueado en ese tema. Tal vez porque no me lo supieron transmitir o porque no me pusieron otras palabras y me lo repetían como lo repiten todo desde el libro, y lo repiten todo igual como está el libro, y no son capaces de crear una imagen distinta a la que tiene el libro para que le entre al que te está escuchando. Entonces, lo pude entender. Y después yo pude transmitirlo a cientos y cientos y cientos de alumnos que he tenido desde el año 93 que vengo dando clases, así que pude transmitirlo a muchas personas, pero a ninguno nunca se los tomé en los exámenes porque les explicaba esto. Y porque no me importaba que me lo recitaran de memoria, porque en el examen me lo iban a recitar de memoria, porque para entender esto tenés que tener experiencia y haber visto 5.000, 6.000, 7.000 trazados de electro, diría yo, como para poder, y haberlos hablado, y haberlos discutido y dialogado, como para poder entonces sí, con total claridad, asimilar este conocimiento. Por eso que digo, estamos llenos de exámenes, estamos llenos de pruebas. ¿Cuántas veces tenemos todos esos conceptos colgados con alfileres? Porque lo único que hicimos fue estudiar de memoria para los exámenes. Es un sistema que yo estoy en contra, que no puedo hacer nada, no puedo hacer mucho, solamente hablarle a ustedes y en el grupo que a mí me corresponde tratar de modificar
en algo sí puedo modificar en el pequeño espacio que a mí me corresponde, pero más de eso no puedo hacer. Pero confío en Dios, que así como vino la pandemia ahora y estamos todos haciendo cosas que no creíamos que éramos posibles de hacer, confío en Dios que en algún momento se va a abrir la mente de los que se tienen que abrir de lo que corresponde a educación, y van a entender que este sistema individualista de educación no sirve para nada y que lo que se llama copiar, que yo no le llamo copiarse, o aunque sí estaría para lo que actualmente se usa el término copiarse, yo le llamo ser generoso, compartir el conocimiento, que cuando yo estoy haciendo el examen al lado de alguien que sabe mucho y yo sé poco, o por lo menos sé pero no me acuerdo, o no he tenido el tiempo tal vez para estudiar como esa persona tuvo el tiempo. Por ejemplo, acá en Buenos Aires se viaja mucho, hay que andar mucho de un lado para el otro, a veces no hay tiempo ni para comer, ni apenas para bañarse, y volver a dormir y volver a salir al otro día a trabajar y estudiar, y se complica mucho el tema de los tiempos. Qué importante sería que mi compañero o compañera solidaria que tenga al lado en el día del examen me pase o me ayude a entender, aunque sea el día del examen, lo que yo no pude entender o no pude concretar estudiándolo por falta de tiempo. Entonces sería un ejemplo enorme de solidaridad de parte de mi compañera o de mi compañero, y también un ejemplo enorme del profesor y del sistema que me permita hacer esto, porque ayudándonos entre todos vamos a lograr al más débil levantarlo. Si a mí me hubieran hundido en ese momento que yo había decidido no continuar, yo no hubiera podido ser productivo a tanta gente que luego fui productivo. Y tal vez me hubiera quedado con el concepto erróneo, que yo era un burro, que no servía para eso, que eso es para alguien en especial y no para mí. Y no, yo servía, lo que no me daban eran los tiempos. No podía coordinar el tiempo teórico académico, en el cual se ve solo lo establecido, donde te dan 40 libros y en 4 meses tenés que rendirlo, sepas o no sepas, estudies de memoria o no. No coincide ese tiempo con el tiempo de asimilación. A veces asimilar un conocimiento te lleva un tiempo distinto al tiempo académico. Entonces, no lo asimilé en ese cuatrimestre, pero no me quiten la posibilidad. Denme más tiempo, porque quizás si yo sigo en esto, mañana lo puedo llegar a asimilar. Y sobre todo, si tengo gente solidaria que no me esté juzgando, sino que me esté ayudando a que yo crezca y a levantarme y a poder ser útil a la sociedad en la cual vivo y pertenezco. Por eso, bueno, me fui nuevamente por las ramas, estaba hablando de arritmias, pero justo vi un comentario ahí, es para otro tema, aunque está todo involucrado en lo mismo. Volviendo a las arritmias, entonces, arritmia es una palabra general, reitero la definición teórica, a toda pérdida o alteración del ritmo sinusal normal se la considera arritmia. Ahora esa arritmia se subdivide en dos grandes grupos. Están las arritmias supraventriculares y las arritmias ventriculares. Las supraventriculares son las que se originan por encima de la división de las de His. ¿Se acuerdan que habíamos visto el nódulo sinusal? Emitía electricidad, venía gracias a 3 haces al otro nódulo, esa electricidad caminaba hacia el otro nódulo que era el nódulo auriculoventricular, y luego pasaba a los ventrículos gracias a un haz corto, el haz de His, y su rama de las de His, que se subdividía en 2 ramas, rama derecha y rama izquierda. Bueno, en esa subdivisión, todas las arritmias que se originen por encima de esa subdivisión son arritmias consideradas supraventriculares, y las que se originan por debajo de esa división son consideradas arritmias ventriculares, originadas en los ventrículos. Dentro de las arritmias supraventriculares hay subdivisiones también, que pueden ser arritmias auriculares o unionales. Se las conoce también como arritmias nodales. Bueno, y se pueden desglosar dentro de ellas muchas. Ejemplos de arritmias supraventriculares: extrasístoles supraventriculares, de las cuales pueden ser monomorfas, polimorfas, monofocales, polifocales, fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardia auricular paroxística. Paroxismo es todo lo que empieza y termina bruscamente. Así que todas esas cuestiones son arritmias supraventriculares. Y dentro de las arritmias ventriculares
Bueno, hay más, pero bueno, dije algunas. Dentro de las arritmias ventriculares pueden ser extrasístoles ventriculares, que a la vez las extrasístoles ventriculares pueden ser frecuentes, muy frecuentes, aisladas o con episodios aislados, frecuentes. Y estas arritmias ventriculares, según si viene el latido normal y luego viene un extrasístole, después viene otro latido normal, otro extrasístole, se llama bigeminia ventricular. Si fuera latido normal y luego el extrasístole, nuevamente latido normal, luego el extrasístole ventricular, se llama trigeminia ventricular. También esta clasificación corresponde para las extrasístoles supraventriculares. Extrasístole supraventricular, o sea, latido normal, extrasístole supraventricular, latido normal, extrasístole supraventricular, es una bigeminia supraventricular. Si fuera extrasístole, latido normal, extrasístole supraventricular, después latido normal, extrasístole supraventricular, sería entonces una trigeminia supraventricular. Ahora, ¿qué es una extrasístole? Un extrasístole es un latido anticipado, prematuro, es algo que no tendría que haber salido y salió. Es una electricidad que se generó dentro del corazón, ya sea en las aurículas o en los ventrículos, bueno, y salió. Pero ya veníamos con el ritmo normal, por ejemplo. Ya venía tú, y de repente, en vez de seguir ese ritmo, tú, viene tú. Y ahí es un latido anticipado. Se anticipó, no tenía que estar, pero salió. Hace una pausa, a veces, una pausa, que eso también se puede hablar después, es complejo el tema, pero es una pausita donde ningún latido está saliendo del corazón, normal, fisiológica. Esa pausa tiene que estar dada generalmente por este extrasístole porque entra en un periodo refractario donde no puede, por más que haya un estímulo, primero no se puede generar un estímulo, no puede conducir porque está en un periodo refractario absoluto, excepto que esté en un periodo refractario relativo. Pero no me voy a meter en ese tema. La cuestión es esta, volviendo a eso, están estos latidos anticipados que pueden ser que salen de aurículas o que salen de ventrículos, que no tienen por qué salir y salen. No pasaría nada según, o sí, según también, según su frecuencia, según la sintomatología que dé. Es normal muchas veces que todos nosotros en algún momento del día tengamos ese tipo de arritmia, sintamos como una palpitación, como que se acelera un poquito el corazón y suele estar dentro de lo fisiológico, de lo normal, a veces una descarga de adrenalina, una situación especial que hace que salten extrasístoles, latidos anticipados, pero no significa por lo general nada grave. Hay otras, si esas extrasístoles están dadas por diversas patologías cardíacas, bueno, hay que ver esa patología y entonces se verá o no la gravedad del tema. Mm, y estas extrasístoles pueden estar así metidas entre latidos normales o, por ejemplo, las extrasístoles ventriculares podrían venir latido normal, por ejemplo, una extrasístole ventricular y otra ventricular, y a eso se le va a llamar dupla ventricular o que son ventriculares apareadas. Si tengo tres de esas juntas, vengo con normal, y viene un extrasístole ventricular, otra ventricular, tres juntas, sería una tripleta ventricular, a lo que también se le da el nombre de taquicardia ventricular autolimitada. Esto es una cosa importante a tener en cuenta. ¿Y qué pasa si no fueran tres? Si esto se prolonga en el tiempo, si esas extrasístoles vienen normal, y por ejemplo en algún momento vienen en vez de tres extrasístoles, latidos anticipados, empieza y hace tu por más de 30 segundos, entonces se consideraría que es una taquicardia ventricular no autolimitada. Y esto es peligroso porque ahí hay que considerar que el paciente está en paro cardíaco, aunque su corazón esté latiendo a 150 latidos por minuto, pero está latiendo con esta patología, con esta taquicardia ventricular que no es autolimitada. Así que eso para más o menos los que están en este tema de salud
tal vez me estén entendiendo un poco y los que hayan visto estas cuestiones también. Hay patologías cardíacas que se pueden convivir totalmente con ellas, con el control correspondiente con el cardiólogo y demás, y que no hay que asustarse por tener una arritmia cardíaca, a veces suelen ser crónicas y que son tratables, así que no se preocupen mucho por las arritmias cardíacas, sí contrólense, pero vayan al médico, pero hay que a veces aprender a convivir con esas arritmias cardíacas que pueden ser controladas. Y también es cierto que a veces el corazón se descompagina y el problema no está en lo central, no está en el corazón. A lo mejor un hipertiroidismo puede estar provocando arritmias cardíacas. Solucionando, controlando el hipertiroidismo, el corazón se acomoda solito. O sea, teniendo controlado el hipertiroidismo, listo. El corazón recupera su normalidad y no es un problema en sí mismo cardíaco, sino que es secundario a otra patología. Bueno, hasta acá voy a hacer esta breve, yo digo monólogo, iba a decir charla, pero no podemos charlar. A mí me encantaría que un día Facebook ponga el audio tanto para el que la videoconferencia está así para el que dice como para el otro que está del otro lado, que también tenga la posibilidad de ir hablándome. Claro que sería un lío bárbaro, porque si todos hablarían a la vez sería tremendo. Pero después veré sus mensajes y trataré de responderles. No sé si les fue útil, pero yo creo que siempre a alguien esto le puede servir, les puede dar utilidad y bueno, a no temer nada ni de la pandemia ni de esto, sí siempre tomar precauciones, sí siempre ir al control y eso, pero no obsesionarse, confiar plenamente en Dios, lo que tiene que ser será y lo que no, no va a ser, y en esa confianza movernos con las precauciones humanas que tenemos que tener. Así es, gente. Estoy pensando, no sé si tengo algún otro tema musical para hacer que no preparé, pero me gusta mucho todo esto, el arte, como siempre digo, mis dos profesiones. Yo en sí soy actor en primer medida y vine a Buenos Aires eso a los 17 años y luego por cosas de la vida y gracias a Dios, por consejo de un médico, yo no quería seguir estudiando nada, que me dijo estudiar porque a veces como actor te vas a morir de hambre y por lo menos para tener algo para sobrevivir. Y dije, bueno, está bien, Dios me puso las cosas en el camino y fue que hice lo de la tecnicatura.